Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 9 de noviembre. La iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta es una fiesta muy importante que nos recuerda una de las iglesias más importantes de la ciudad de Roma, en realidad de la Iglesia Católica, puesto que esta fue la primera basílica que la construyó el Papa San Silvestre. Este lugar fue donado por el emperador Constantino en el siglo IV, y es ahí donde se construyó esta iglesia tan hermosa, tan grande, que forma parte de todas las basílicas mayores que se encuentran en la ciudad de Roma. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, cuando celebramos la fiesta de la dedicación de una iglesia, no solo celebramos la dedicación, la consagración de un templo material, sino mucho más, de una manera mucho más profunda, celebramos, hermanos, las piedras vivas que somos cada uno de los creyentes, de los cristianos. Y es que la iglesia tiene sus templos materiales, basílicas, parroquias, pero sin embargo la iglesia viva somos cada uno de nosotros. Cristo es nuestra cabeza, cada uno de nosotros somos sus miembros, somos el pueblo de Dios, el templo sagrado de Dios. Y es por eso que esa idea de que somos templo del Espíritu Santo, que somos morada de Dios en el Espíritu, es algo que Jesús lo reveló. Y hoy el Evangelio que acabamos de escuchar nos permite ver esto. Dice que Jesús se dirigía al templo de Jerusalén y cuando entra se encuentra con este espectáculo, ¿no? ¿Qué cosa? Toda la explanada del templo estaba llena de bueyes, de ovejas, de palomas, de cambistas de dinero. Parecía un mercado el templo de Dios, ¿verdad? Y entonces él, haciendo un cordel con cuerdas, dice que se puso a botar a toda la gente, tumbó las mesas, hizo todo un alboroto Jesús ahí, y los judíos se preguntaban: ¿por qué haces esto? ¿Qué signo nos muestras? Y Jesús decía: ¿por qué han convertido la casa de mi Padre en un lugar de negocios? Y ante el cuestionamiento que le hacían los judíos, Jesús les dice: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Un templo que había demorado 46 años en construirse. Imagínense, pero Jesús se refería al templo ¿de qué? De su cuerpo. Los discípulos solo se dieron cuenta de este detalle cuando Jesús resucitó a los 3 días. Y entonces, para ellos ya se les aclaró el panorama. Hermanos, Jesús interviene así, con celo, porque dice la palabra: el celo de tu casa me devora. Imaginémonos que si cada uno de nosotros somos
el templo de Dios. Y si Jesús viniera y entrara a nuestra casa, a nuestro corazón, ¿cómo lo encontraría? ¿Qué hemos hecho de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro corazón? ¿Es el lugar del encuentro con Dios o lo hemos convertido en el lugar del encuentro con muchas cosas? O a veces hasta con el pecado. Cada uno de nosotros debe analizar de que así como existen lugares sagrados que son los templos, lugares consagrados especialmente a Dios, así cada uno de los bautizados es templo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido consagrados el día de nuestro bautismo. Hemos recibido esta consagración y ser consagrado significa ser separado para, ¿verdad? No para un uso profano, sino para un uso sagrado. Y es que esta es nuestra vocación. Nuestra vida, hermanos, no termina acá. Algún día todos estaremos allá en la presencia de Dios y el sentido de nuestra vida en su plenitud será en la otra vida. Y es por eso que debemos prepararnos durante este tiempo, durante esta vida, para el encuentro definitivo con Dios cuando estaremos cara a cara con Él, adorándolo y alabándolo por toda la eternidad. Entonces, hermanos, quizás hemos dejado entrar algunos inquilinos ahí a nuestro corazón. Lo que rechazaba Jesús era que la finalidad para la cual fue construido el templo se había trastocado, se había corrompido. ¿Por qué? Porque para muchos judíos el templo se había convertido en el lugar de negocios, ¿verdad? Es que, lógico, venían peregrinos de diferentes lugares. Era más cómodo y fácil que puedan venir y llegar y comprar una oveja, una vaca, y encuentren a alguien que les cambie el dinero de la moneda local. Y entonces esta necesidad se convirtió en una oportunidad, pero para algunos se convirtió en una finalidad también. Y esto pasa en todos los santuarios. Si ustedes ven, alrededor de los santuarios siempre se levantan negocios. A mí me sorprendió cuando estuve en Lourdes, muchos de los negocios que se atendían fuera del santuario estaban a cargo de musulmanes. Y uno diría, oye, ¿qué pasó? Es que para ellos era la finalidad, era una oportunidad y una finalidad. Y así también para muchos judíos, y por eso que Jesús interviene con esta fuerza, ¿verdad? Entonces, concluyamos. ¿Cuál es la finalidad por la cual tú has sido creado y consagrado el día de tu bautismo? Tú te debes a Dios, no al mundo. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tomar conciencia de esta consagración bautismal y vivamos como templo sagrado de Dios. Amén. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. Nos vemos el día de mañana.